Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto esta rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Empezamos la Cuaresma, este miércoles de ceniza, en la que esta Cuaresma tiene un tono muy peculiar. Nos acordamos de la Cuaresma pasada, que empezamos con unos rumores muy lejanos de una especie de virus que brotaba ya con cierta fuerza en otro continente. Habría algunos pequeños brotes en este continente. Y ahora que estamos en la presencia de Dios, decimos, Dios mío, empezamos una Cuaresma pues muy peculiar desde el principio, ya casi un año en la que tenemos una experiencia nueva de vivir un momento extraordinario o no habitual a nivel mundial, que es una pandemia, en la cual nos ha traído circunstancias nuevas para nuestra vida personal, entre otras, pues estar conviviendo con nuestra familia de una manera muy intensa, muy fuerte, porque no podemos salir, no es fácil salir. Nos han llegado noticias espantosas, no solamente números de contagios o de tristes fallecimientos de personas lejanas, muchas, y sobre todo de personas cercanas, que no la han pasado bien. Y al mismo tiempo habremos experimentado nosotros mismos o nuestra familia pues grandes dificultades, no solamente la convivencia familiar, personal, sino también las circunstancias que nos rodean. Entre otras, encomendamos mucho a papá, que con su esfuerzo, desvelo y pobrecito seguramente ha pasado grandes dificultades y preocupaciones para mantener a la familia. No es fácil y es muy necesario y lo hacen siempre con mucho cariño. Y quiero también este rato de oración rezar mucho por todas las personas, los héroes, ¿no? Que rezamos por ellos, que están en los hospitales, al frente de ellos, al frente de esta circunstancia, por todos los enfermos que no la pasan bien y por mi familia, por cada uno de ellos, que les queremos mucho y queremos ayudarles y apoyarles en lo mejor que podemos, no solamente con la buena cara, sino también con nuestra oración. Y ahora empezamos Cuaresma. El Papa Francisco en su carta nos llama a mirar la Cuaresma como un camino hacia Jerusalén. Incluso toma la frase de la Sagrada Escritura diciendo, mirad, estamos subiendo a Jerusalén, como título de su carta. Y habla de la Cuaresma como un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad, y un camino precisamente de preparación para algo en concreto, Y al pensar en esta meditación, estaba pensando en alguna caricatura de Disney que pueda ayudarnos, y no sé por qué, hace poco vi el tráiler de una película que está a punto de salir, que se llama Raya, o Raya, la niña, una niña que busca al último dragón para salvar y encontrar paz en la tierra. Y entonces se pone en camino para encontrar a ese último dragón. Se entrena, se capacita y obviamente encuentra muchas dificultades para lograrlo. Ahora, ¿lo logra, no lo logra? No lo sé. Tenemos que ver la película cuando salga. Espero que Disney me dé algunas regalías. Perdón, señor, pero de alguna manera yo también estoy en camino, como esa niña. No para encontrar el último dragón, sino para alguien muchísimo mejor. Para encontrarte a ti, Dios mío. Y encontrar el verdadero sentido en mi vida. Mi verdadera felicidad, aquí en la tierra y sobre todo allá en el cielo. El Papa en esta carta me llama mucho la atención que pues efectivamente habla de estas tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y al mismo tiempo entrelaza las tres mortificaciones o las tres líneas que nos invita a vivir esa conversión en Cuaresma, que es el ayuno, la oración y la limosna. El ayuno el Papa lo pone al nivel de la fe, ¿no? El
Papa nos dice, la fe nos llama a acoger la verdad y a ser testigos ante Dios y ante nuestros hermanos y hermanas. A acoger la verdad. La fe, a ver, nosotros buscamos a Dios. Y se lo dices ahora en este rato de oración, Dios mío, quiero verte. Quiero tenerte conmigo en mi vida, en mi meta. Quiero alcanzarte. Pero ese vivir con Dios o alcanzar a Dios, ese vivir para Dios, en ese camino nos ayuda, nos lleva a vivir de una manera comprometida. Es decir, Dios mío, te conozco, te quiero, o al menos digo que te quiero y quiero quererte más, aprender a quererte, y eso me lleva a manifestarlo ante los demás, ser testigo de Dios. ¿No? Decía el Papa que el conocer a Dios no es un conocimiento intelectual, sino un conocimiento del corazón. Es decir, no es algo solamente accesible a la gente que estudia y lee, sino para todos nosotros, para todos, absolutamente todos. Eso es súper accesible. Cristo, dice el Papa, eso es el camino para la plenitud de la vida. Pero al mismo tiempo es exigente y abierto para todos. Es exigente y es para todos. Entonces, para caminar ese recorrido, en la película de Raya, que todavía no vemos, pues tiene que pasar varias dificultades. Le ayuda una especie de ay, se me fue la palabra, armadillo, ¿no? A esta niña para encontrar la meta y superar las distintas dificultades. Pues nosotros, por fe, porque queremos a Dios, ponemos también los medios, que es el ayuno. El ayuno, dice el Papa, es la experiencia de privación. Me privo de algo. Y ese privarnos de algo material, lo dice más adelante, del consumo o de la información, ahora con el internet hay muchísima información, me lleva a descubrir el nuevo don de Dios. O sea, descubro a Dios que me quiere. O sea, el no tener barreras, una especie de caparazón como el armadillo, ¿no? Tiene esa especie de armadura que lo protege del exterior. Y entonces por dentro, o como una tortuga, por dentro están calentitos, están protegidos, pero no le permite tener esa sensibilidad del aire fresco, del calorcito de un abrazo, porque tiene ese caparazón. Dios mío, yo no quiero tener caparazón. Quiero quitármelo para poder sentir tu abrazo, tu cariño, tu ternura en esta Cuaresma. Y para eso voy a poner los medios. Y entonces voy a vivir el ayuno con generosidad, para descubrirte a ti, para sentirte. Hay veces que la gente cuando reza es que no siento nada, es que no tengo ganas, es que no se me antoja, es que no me nace rezar. Pues lógico, comadre, no nace porque tenemos nuestro caparazón. Vivamos con generosidad la mortificación, el ayuno, el sacrificio en esta Cuaresma, para poder quitarnos ese caparazón. ¿Te acuerdas de la película de Narnia? Aquel niño que se transformó en dragón, para transformarse otra vez en niño se tiene que arrancar las escamas, que le duele, que no es fácil, que cuesta. Y se los arrancaba porque quería volver a ser niño. Tú y yo, comadre, queremos volver a ser hijos de Dios. Sentir el abrazo lleno de ternura de nuestro Señor. En medio del dolor, en medio de la incertidumbre de que estamos viviendo de la vida diaria. Y entonces, si tú y yo vivimos con generosidad la mortificación, el ayuno, se nos van a caer las escamas, se nos va a quitar ese caparazón y sentirás el abrazo dulce y tierno de Dios. Vale la pena, vale la pena. Y al sentir el abrazo de Dios, la ternura de Dios, la misericordia de Dios, dice el Papa, nos ayuda a comprender la realidad de las criaturas, es decir, a mirar a los demás. Me llamó la atención que cuando se habla del ayuno, dice el Papa, es ayudar. Ayúdale a la... ¿dónde está? Hacernos pobres con los pobres. Y por tanto nos lleva a conocer más a Dios y por tanto al prójimo. Vale la pena. Y en ese tiempo de Cuaresma, por tanto, es un tiempo para creer, es verdad. Recibir a Dios en nuestra vida, es verdad.
y lo queremos recibir y sentir su abrazo, quitando nuestro caparazón. El Papa también habla de la esperanza, y hablamos de la fe. Dios mío, quiero tener fe y quiero demostrarlo, viviendo el ayuno, para que esa fe sea algo también más fuerte, quitándome las escamas. La esperanza, ahora pasamos a la siguiente virtud. Perdón, Señor, a veces puede pasar que la meditación es como una clase, pero nos ayuda también cada uno a concretar. La esperanza es como el agua viva, dice el Papa, que nos permite continuar nuestro camino. Agua viva, frase que el Papa lo toma del Evangelio. ¿Te acordarás cuando Jesús va al pozo de Sicar? Un pozo en la que encuentra a una mujer. Los apóstoles van a buscar comida y Jesús le pide de beber, dame de beber. Y de pronto en la conversación con esta señora le dice, si tú me pides de beber, yo te daré agua que brota hasta la vida eterna. Agua viva que brota hasta la vida eterna. Agua viva. Y la señora le pide, dame esa agua viva. Y lo que el Señor está hablando precisamente es algo futuro. Es decir, yo te voy a dar algo más adelante. Y lo repite muchas veces a lo largo de su vida nuestro Señor. Ahora en Cuaresma, el Señor te lo dice a ti al oído. Te voy a dar algo mucho más grande. Prepárate. Y eso, tanto a esa señora como a ti y a mí en este tiempo de Cuaresma, nos ayuda a vivir la esperanza. Dios me va a dar algo mucho más grande. Obviamente el Espíritu Santo, la vida eterna, la felicidad para siempre. Pero después de la cruz, la Pascua se vive después de la Cuaresma. Es como la gente cuando va a las bodas, ¿no? Va a haber una boda, se pone unas dietas impresionantes y bajan un montón de kilos para verse bien en las fotos de la boda. Eso sí, pasa la boda y pues ya, adiós dieta, adiós todo. Pues bueno, nos puede pasar lo mismo a nosotros. Obviamente no vamos a dejar la dieta, entre comillas, de la oración. ¿Por qué? Porque acercarnos a Dios nos hace felices, nos llena de plenitud de verdad. Pero nos vamos a preparar en este tiempo de Cuaresma con generosidad. Porque busco, me lleno de esperanza. Y ese esperar, ¿no? La misericordia de Dios, la reconciliación, o sea, Dios me va a perdonar. Y luego también la reconciliación con los demás. Reconciliación con Dios, reconciliación con los demás. Por la misericordia de Dios. Ay, perdón, ese es el loro que tengo al lado. Y entonces, en la medida que cuando espero y pongo los medios, pues me hace reconciliarme, como dije, con Dios, le pido perdón, la confesión es muy importante en este tiempo de Cuaresma, y luego también la reconciliación con nosotros, para vivir, dice el Papa, y me encantó la palabra, una Pascua de fraternidad, donde nosotros, y el Papa me encanta cómo lo concreta, y podemos nosotros pensar en este ratito de oración, puedo poner los medios en esta Cuaresma de poner más palabras que reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan a los demás, a las personas que quiero especialmente, a las personas que están cerca de mí, a ser amables, es decir, luchar contra el egoísmo y pensar en los demás, en prestar atención a lo que los otros hacen, lo que a los otros les gusta, lo que a los otros les interesa, regalar una sonrisa, tan importante la sonrisa, tan bonita. Palabras que estimulen, que ayuden a los otros. Y encontrar tiempos para escuchar a los otros. Que no pueda haber en esta Cuaresma indiferencia en trato con los demás. Estas son cosas concretas que el Papa pone. Tú y yo lo podemos concretar más en nuestra vida, en nuestro día a día, para hacer presente a Jesús en nuestra vida. Jesús está en mi casa, pueden decir los demás, porque está fulanita, está perenganita, está perenganito, sutanito. Porque estamos tú y yo. Y que de verdad tú y yo hagamos presente a Jesús con esas palabras llenas de cariño. Y entonces, para poder dar, nadie da algo que no tiene. Pues necesitamos oración, encontrarnos con Dios, tenerlo en nuestra vida. Necesitamos esos ratitos de recogimiento interior, personal, es decir, ratos de oración. La oración, hablar con Dios, llega como una inspiración, una luz interna que ilumina nuestras decisiones y nuestra vida. Nos estimulan a ver al Padre y su ternura, su cariño, a tener ese contacto con Él que brota, o sea,
lo siento, lo vivo y lo transmito. Fe, ayuno, lo acabamos de ver. Esperanza y oración, lo dice el Papa Francisco. Y por último, la caridad y la limosna. La caridad, dice el Papa, y es maravilloso, es precisamente como el culmen o la manifestación de la fe y de la esperanza. Ok, tengo fe, ok, tengo una esperanza de llegar al cielo. A ver, demuéstralo, que se note. No solamente es algo interior, personal, es algo que se demuestra en la atención y compasión por los demás. Por tanto, la caridad está en poder ser feliz cuando vemos al otro crecer, o estar tristes, cuando el otro está angustiado, solo, enfermo, sin hogar, despreciado, en situación de necesidad. Y ahora, hoy en día, vemos a mucha gente con esas circunstancias, y nos duele, y queremos ayudar, poner los medios. Es decir, hemos de salir nosotros de nosotros mismos, vivir una especie de amor social. Cuando vivimos ese amor social, de ese preocuparnos por los demás, ver a los otros a un hermano, a nuestro familiar, a nuestro amigo, y nos involucramos y les ayudamos, entonces haremos de esta sociedad, y me encanta la palabra que utiliza el Papa, una civilización del amor. Una vida del ambiente del amor de Cristo, una realidad totalmente cristiana, donde construimos un mundo nuevo, con la posibilidad del desarrollo de todos. Es decir, la caridad da sentido a nuestra vida, porque vemos al necesitado, a la otra persona, como parte nuestra, de nuestra familia, nuestro amigo, nuestro hermano, y por tanto le damos a lo que necesita. Y al dar, es muy bonito, nunca va a faltar. Y el Papa utiliza muchos argumentos de la Sagrada Escritura, como cuántas escenas realmente maravillosas que ocurrieron en la entrega con Dios, pues al final cuando la gente es generosa, no les falta nada. Y a ti tampoco te va a faltar. Debemos ser tú y yo generosos, sin remordimientos, sin miramientos. Es que me va a faltar, sé generosa, sé generoso, a dar a los demás. Y eso, por tanto, obviamente lleva a la limosna. La limosna también es propio de la Cuaresma. Cuidar es, dice el Papa en este tiempo de Cuaresma, y la limosna es cuidar a quienes se encuentran en condiciones de sufrimiento, de abandono y de angustia. Es verdad, podemos salir a la calle y ver muchas personas así necesitadas. Al mismo tiempo, en nuestra propia familia vemos esas personas que sufren, incluso que sienten el abandono, la angustia, la indiferencia. Y más ahora con el corazón tan grande como las niñas pequeñas del colegio. Me encanta el corazón tan grande que tienen, que cuando van a rezar, rezan mucho por las personas necesitadas, por los pobres, pues efectivamente los que se encuentran en sufrimiento, abandono y angustia por esta pandemia. Y el Papa lo menciona. Y me encanta una frase que dice al final de su carta, que me gustaría leértela con calma, que dice así el Papa: solo con una mirada cuyo horizonte esté transformado por la caridad, que le lleva a percibir la dignidad del otro, los pobres son descubiertos y valorados en su inmensa dignidad, respetados con su estilo propio y en su cultura, y por tanto verdaderamente integrados en la sociedad. Frase que te recomiendo buscarla en la carta, repasarla, meditarla y hacerla propia. Dios mío, tú me llamas a ser ese instrumento de amor, de quererte con locura y de querer a los demás, que te descubran y te conozcan a través de mi persona. Quiero en esta Cuaresma verdaderamente vivir una verdadera y profunda conversión por el camino de la oración y de la caridad, siendo mejor que esa niña Raya para volver a encontrar la paz en el mundo, la verdadera paz, que es el amor a ti. Y me voy a los brazos de la Virgen. Quiero caminar con ella para poder reconsiderar mi vínculo con Dios, descubrir su amor, su misericordia, y por tanto poderlo yo también vivirlo y transmitirlo en mi vida y en mis acciones. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor,
Ángel de mi guarda, interceded por mí.